Bienvenido, queridos hermanos de Semillas de Fe. El día de hoy tenemos nuevamente a nuestro hermano Eddie, que nos viene a compartir un bello tema. ¿Cómo estás, hermano Eddie? Muy bien, hermanito Manuel, aquí un gusto poder saludarte a ti y a todo tu auditorio, hermanitos y hermanitas en Cristo, para poder compartir de este tema. Bien, hermano Eddie. ¿Te parece si empezamos con una oración? Adelante, nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy también te pedimos en este momento tu poderosa intercesión, tu protección. Pedimos y reclamamos tu sangre preciosa para que quede sellado nuestra transmisión, que sobre todo este mensaje pueda llegar a muchos corazones, a corazones duros, corazones de piedra, Señor, que los puedas transformar en corazones de carne, que la palabra que es tu palabra, Señor, pueda llegar a este tipo de hermanitos, hermanitas, porque para ellos es el mensaje. Cúbrenos a todos con tu sangre preciosa, nuestras paredes, nuestros aparatos electrónicos, nuestros audífonos, manos libres, el aire que respiramos y todo lo que está a nuestro alrededor, objetos materiales, Señor. No te olvides también de derramar tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, tu servidor Manuel, un servidor, y todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en Enciende ellos en el ellos el fuego de fuego de tu tu amor. amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Ave Amén. María Purísima, sin Sin pecado pecado concebida. concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Hermano Eddie, en el video anterior, en la primera parte de esta secuela sobre el Papa Francisco, mencionamos que él no podría ser ni el falso profeta ni el anticristo, tal como lo menciona Apocalipsis 13. ¿No es así? Claro, así es. Y digo, para hacer un recordatorio rápidamente, para todas estas personas que nos están viendo o que no pudieron ver ese análisis, ese resumen, pues hoy prácticamente, perdón, ese análisis, hoy vamos a hacer este resumen rápidamente. Vamos a leer rápidamente el Apocalipsis 13 para darnos cuenta por qué precisamente el Papa Francisco no puede ser ninguno de estos dos personajes, ni el anticristo ni el falso profeta. Escuchemos. Apocalipsis capítulo 13. Entonces vi una bestia que sube del mar, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 coronas en los cuernos y en las cabezas un título que ofende a Dios. La bestia que vi se parecía a un leopardo, aunque sus patas eran como las de un oso y su boca como de un león. El dragón le entregó su poder y su trono con un imperio inmenso. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces toda la tierra se maravilló siguiendo a la bestia. Se postraron ante el dragón que había entregado el poder a la bestia, y se postraron también ante la bestia diciendo, ¿quién hay como la bestia? ¿Quién puede competir con ella? Se le concedió hablar en un tono altanero que desafiaba a Dios, y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses. Abrió pues su boca para insultar a Dios, insultar su nombre y su santuario, es decir, a los que habitan en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y aquí me detengo un momento porque era lo que mencionábamos. 42 meses se le va a otorgar el poder por parte de Dios. Es decir, Dios sí le va a otorgar un poder a la primer bestia, que es la bestia que emerge del mar, y que sabemos que esta bestia que emerge del mar por revelaciones privadas al padre Gobi, por ejemplo, sabemos que es el anticristo, esta primer bestia. Entonces, 42 meses, que son 3 años y medio, son los que va a tener poder esta primer bestia. Y que precisamente va a tener autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Es decir,
en todo el mundo, ¿no? Continuemos. Y van a adorar y las van a adorar todos los que, perdón, y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación en el mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que está destinado a la cárcel irá. El que está destinado a espada morirá. Esta es la hora de la perseverancia y de la fe para los santos. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra, y tiene 2 cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. Esta segunda bestia está al servicio de la primera y dispone de todo su poder y autoridad. Hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primer bestia, cuya herida mortal ha sido curada. Realiza grandes prodigios. Incluso hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de toda la gente. De aquí me detengo nuevamente porque vemos entonces cómo aparece una segunda bestia que emerge de la tierra y que tiene cuernos de cordero. Es decir, repetimos, por revelaciones privadas sabemos que es el falso profeta. Esta segunda bestia es el falso profeta, ¿sí? Un falso papa, y que precisamente va a gobernar junto con la primer bestia. Y si va a gobernar junto con la primer bestia, por lógica, deben de ser también 3 años y medio. ¿Por qué? Entra primero la primera bestia, que es el anticristo, y junto con él, el falso profeta. Entonces, aquí hacíamos un paréntesis puntual rápidamente. El Papa Francisco inició su pontificado en marzo de 2013. Si hacemos cuentas, son 9 años de pontificado que actualmente lleva, 9 años y meses. Entonces, por esta razón es que no puede ser el falso profeta. ¿Por qué? Porque estaría yendo contra la propia palabra de Dios. Y recordemos algo, podemos tener 1 millón de profetas que nos hablen y nos digan que el Papa Francisco es el falso profeta, que el Papa Francisco es el anticristo o que el Papa Francisco es un papa falso. Podemos tener 1 millón de evidentes, pero como vemos que esas profecías o esas personas que hablan que el Papa Francisco es uno de estos personajes, vemos cómo está contra la palabra de Dios. Entonces, por lógica, ninguna profecía puede estar por encima de la palabra de Dios, porque esto es palabra de Dios. Esto es lo más importante. Entonces, aquí es donde repetimos, para todas estas personas, hermanos, con todo el cariño, ¿no? Que piensan que el Papa Francisco es uno de estos personajes, pues se equivocan. Debemos decírselos tal cual, debemos invitarlos a que lean el Apocalipsis capítulo 13, a que le den un análisis a este video que estamos ahorita compartiendo para ellos precisamente y para todos, porque es importante que no nos dejemos engañar, que caigamos en la división de que si el Papa es, si no lo es, si es esto, si es el otro. Repetíamos y en el video pasado y decíamos que podrá cometer errores como cualquiera de nosotros, pero que no por eso lo hace un falso papa, porque nosotros no somos dioses para decirle o juzgarlo de esa manera. Lo único que tendremos que hacer por el Papa Francisco en dado caso de que se equivoque es oración, y precisamente ahorita pues vamos a tocar con profecías, porque ahorita es decir, es Biblia, que es lo primero. Pero ahora vamos a mostrar profetas que también estén hablando a favor del Papa Francisco, porque finalmente es eso, ¿no? Demostrar que es, a pesar de sus errores que ha cometido, mencionábamos rápidamente Pachamama, cierre de iglesias en Semana Santa de 2020, lo del piquete, el sínodo de las familias, por ejemplo, para que personas divorciadas vueltas a casar puedan recibir la comunión. Son errores puntuales que para mí en lo personal, repetimos, no estamos de acuerdo, pero que no por eso deja de ser el vicario de nuestro Señor Jesús. No por eso deja de ser el vicario. Entonces, importante que mencionemos que otros profetas, a pesar de sus errores, están respaldando al Papa Francisco como el verdadero vicario. Podemos tener las profecías de los dos papas, que muchos dicen es que el verdadero vicario es el Papa Benedicto XVI. No, para mí no es el Papa Francisco, y entonces ahí viene esta discusión, ¿no? Pero recordemos algo, el Papa Benedicto XVI aún sigue vivo,
el Papa Benedicto XVI renunció al pontificado y él fue claro, está, digamos, grabado, pero también está grabado de que está apoyando al Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI. Jamás él se ha pronunciado en su contra. El Papa Benedicto XVI jamás ha estado en contra del Papa Francisco, algo muy importante. Tan es así que en ocasiones se han reunido. Y no es como que el Papa Benedicto XVI, siendo un buen vicario de nuestro Señor en su momento en turno, le haya dicho, tú eres la bestia, tú eres el falso profeta, tú eres el anticristo. Entonces, o tú eres de la mafia de San Galo, tampoco. Quiero decirle a los queridos hermanos que tienen como papa a Benedicto XVI, deberían hacerle caso a Benedicto XVI, porque hace 6 años, eso lo pueden encontrar en YouTube, él celebró sus 65 años de sacerdocio y allí se pronunció un mensaje que es categórico de su fidelidad al Papa Francisco. Él empieza agradeciéndole al Papa Francisco y diciéndole de que él es un verdadero pastor que recibe mucho amor del Papa Francisco. Lo dice Benedicto XVI muy claramente. Entonces, yo no sé pues a quiénes seguirán. Si dicen que aman bastante a Benedicto, pues deberían empezar por hacerle caso, ¿no? Y tenerle fidelidad al Papa. Bien, claro, así es. añadiendo eso, querido hermano Eddie, como tú lo has mencionado, en el primer video, en la primera parte, hemos mencionado sobre la Biblia con respecto al Papa Francisco. Ahora vamos a tocar el tema de las profecías. Y en base a eso, querido hermano Eddie, quiero recordarte algo que de Catarina Emmerich, que ella dijo, mediante una visión, vio a la iglesia de los apóstatas crecer grandemente. Vi muchas personas abandonar a la iglesia legítima y dirigirse hacia la otra diciendo, ahí todo es más bonito, más natural y más ordenado. Los sacerdotes dejaban que hicieran cualquier cosa y decían la misa con mucha irreverencia. Querido hermano Eddie, si bien el Papa Francisco no es el falso profeta ni tampoco el anticristo, pero están sucediendo muchos errores graves, ¿no es así? Los cuales mencionamos. Realmente nos estamos en la famosa profecía de la iglesia de los apóstatas. Sí, de hecho, precisamente eso es muy importante que ahorita lo toquemos, hermano Manuel. ¿Por qué? Porque precisamente ahorita se está formando esta falsa iglesia, pero ojo, no es que estemos, digámoslo así, en el pontificado, ¿sí? Del falso profeta, como tal, porque ahorita el que es vicario, el que es papa y el que está en el pontificado es el Papa Francisco. Vamos a aclararlo desde ahí. Ahora, si nos vamos a las profecías de la Beata Ana Catalina Emmerich, como lo mencionas, sí pudiésemos ver que ya se va a formar, es decir, estamos en esta precursión de que se venga esa falsa iglesia, ese falso ecumenismo. ¿Por qué? Porque debido a que ahorita estamos viendo errores puntuales de precisamente el Papa Francisco, que son claros y que no vamos a taparlo, a solaparlo, pero que precisamente hay aquí dos cosas. Es decir, ponía yo un ejemplo hace un tiempo en uno de mis videos y les mencionaba, para que yo haya podido aprender a caminar, yo tuve que aprender a gatear, ¿sí? Entonces, si no gateo, no puedo caminar, y si no aprendo a caminar, no puedo correr. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque para toda acción o suceso o hecho en este caso, debe de haber una precursión también, es decir, antes de que se forme como tal la falsa iglesia de las profecías, ¿sí? La falsa iglesia que va a estar comandada por el anticristo como una falsa piedra angular, con el falso profeta como un falso papa,
Y como todas esas personas que van a ponerse el chip, la marca en su mano, en su frente, que van a edificar esa iglesia, esa falsa iglesia, sí se va a dar, pero para ello debe de haber precursiones a todos esos sucesos que ahorita los estamos viendo precisamente. ¿Con qué? Con todas este tipo de hermanitos que dicen ser católicos y los no católicos también, que están atacando al Papa Francisco. Tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si ellos siguen con esa mentalidad y siguen aferrándose a eso, lo más probable es que sean engañados por esta falsa iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a leer rápidamente un mensaje de la beata Ana Catalina Emmerich que menciona lo del falso ecumenismo y lo del Papa traicionado para que podamos comprender esto. Escuchemos. El Papa traicionado. Vi al Papa en oración. Estaba rodeado de falsos amigos que a menudo hacían lo contrario de lo que decía. Vi al Santo Padre en una gran tribulación y una gran angustia que afectaba a la iglesia. Le vi muy rodeado de traiciones. Ellos quieren quitar al pastor el prado que le es propio. Quieren imponer otro que deja todo en manos de los enemigos. Entonces, tomada por la cólera, ella elevaba el puño cerrado diciendo, alemanes bribones, escuchen, no lo conseguirán. El pastor está en una rocalla. Ustedes sacerdotes no se mueven, duermen y la granja arde por todos lados. No hace nada. ¿Cómo llorarán por eso un día? Vi que en ciertos casos de extrema desdicha, el Papa tiene visiones y apariciones. Y con este mensaje es muy importante. ¿Por qué? Porque este Papa, del que habla, del Papa traicionado, muchos también de los que hablan de que el Papa Francisco es la bestia o es el falso profeta, mencionan que el Papa traicionado es el Papa Benedicto XVI. Pero ojo, recordemos algo, lo que ya anunciamos, pero repetimos, él renunció ya al pontificado. El que está ahorita en turno es el Papa Francisco, ¿sí? Él es el que está tomando las decisiones. Está vivo el Papa Benedicto, pero él ya no está tomando las decisiones a partir de 2013, ¿no? Entonces, aquí se menciona cómo va a haber personas que van a traicionar al Papa Francisco, ¿sí? Porque estamos llegando a estas profecías el día de hoy, que pudiésemos decir ya que el Papa Francisco es de este papa del cual la beata Ana Catalina Emmerich menciona. Ella simplemente menciona un papa en un futuro, pero ahorita podemos puntualizar, o por lo menos en lo personal, un comentario personal, yo sí me atrevería a puntualizar que el papa del que habla la beata Ana Catalina Emmerich, traicionado, es el Papa Francisco. Primera, lo estamos viendo con lo que mencionabas de la mafia de San Galo. Vemos cómo realmente la masonería eclesial, la masonería se infiltró dentro de la iglesia, la cual llamamos masonería eclesial. ¿Por qué? Porque este tipo de cardenales, de obispos, presbíteros o diáconos, que están infiltrados y que son masones, porque hay que también mencionarlo, eh, vemos cómo este tipo de personas son los que van a traicionar al Papa Francisco. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita con el sínodo alemán, el sínodo de los alemanes, que están queriendo casar personas del mismo género. No digo la otra palabra por lo que ya sabemos, pero creo que se entiende. O sea, vemos que este sínodo realmente está yendo en contra de la verdadera doctrina. El que quieran también ejercer las mujeres como sacerdotisas también es grave y es algo que este sínodo está apoyando. ¿Sí? Las personas de la bandera multicolor que quieren que se anexen así simplemente nada más, sin una conversión, sin un cambio. Y ojo, con todo este tipo de personitas no estamos en contra, simplemente todo esto que están queriendo hacer los alemanes o el sínodo alemán, que precisamente aquí nuestra madre también dice, alemanes bribones, ¿no? Es decir, en esta profecía que es revelada a la beata Ana Catalina Emmerich, como nuestra madre le dice nuevamente, repito, alemanes bribones, escuchen, no lo conseguirán, el pastor está en una rocalla. Es decir, nuestra madre sí está advirtiendo ya desde aquí que tengamos que tener cuidado con este sínodo alemán, porque lo que ellos quieren es desvirtuar y precisamente esto, que este tipo de personas
que hagan caso a este sínodo van a formar parte de lo que me mencionabas, la falsa iglesia. Es decir, sí podemos ya estar mencionando que todos aquellos que estén a favor de este sínodo, más los que ahorita van a seguir saliendo apoyando al sínodo alemán, van a formar parte de la falsa iglesia. O sea, ya está en proceso, en proceso. No se ha, digámoslo así, no hemos ya entrado a este periodo de los 3 años y medio de gobierno de las dos bestias, pero sí podemos ahorita decir que estamos en ese proceso. Ya lo decía Maquiavelo, divide y reinarás, ¿no? Entonces, una de las finalidades de esta masonería eclesial es justamente dividir para que puedan lograr sus objetivos, ¿no? Mientras si una iglesia permanece unida, es compacta, es difícil de romper, pero si está dividida y perdida, lógicamente va a entrar, aunque sea por la rendija, va a entrar por el costado y eso es peligroso. Por eso hay que sostenernos en la verdad, en lo que manda el magisterio de la iglesia. Hermano Eri, pero si esta eh, masonería eclesial está en la iglesia, desde ya con los obispos alemanes y otros personajes más, está elaborando un plan que podría ser que el Papa Francisco esté prisionero en Roma. Claro, de hecho, qué bueno que tocas ese punto. ¿Por qué? Porque precisamente, es decir, si nos vamos rápidamente al Apocalipsis, a la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, vemos rápidamente cómo Pedro, de hecho, desde el capítulo 10, cuando se encuentra con Cornelio, ¿sí? El soldado que amaba, era temeroso de Dios, pero que como tal, pues no creía en Jesucristo. Recordemos que ellos no creían. Pero ¿qué es lo que vive Pedro, el apóstol? Tiene una visión. Él tiene una visión donde se le da la orden de comer animales cuadrúpedos, ¿no? Sobre todo animales que para ese entonces, para el entendimiento de Pedro, eran animales impuros. ¿Por qué menciono esto? Porque después de que vemos cómo nuestro Señor lo reprende a Pedro en esa visión, entra en éxtasis, tiene una visión profética, digámoslo así, Pedro. Vemos en el capítulo 11 cómo llega con los apóstoles, con los demás, ¿no? Con sus, digamos, los otros apóstoles que faltaban, y ellos le recriminan a Pedro: oye, ¿cómo es que has comido con extranjeros? ¿Cómo es que ellos, digamos, esto no lo tenías permitido y lo hiciste, conviviste con ellos? ¿Qué pasó? No, danos una explicación. Vemos entonces en esta parte de la Biblia cómo sí es importante y que sí hay peso e influencia en los demás apóstoles que están alrededor de Pedro. ¿Por qué lo menciono? Porque hablábamos del Papa traicionado, hablábamos precisamente de que se va a venir la falsa iglesia, es decir, Pedro siendo papa, siendo el papa, o ahorita hablando de la sucesión apostólica, el Papa Francisco, si bien es cierto que él toma las decisiones, pero, aquí viene el pero, sí hay influencia por parte de los demás apóstoles, ¿sí? Por parte de los demás cardenales que están a su alrededor, por parte de todo ese núcleo que rodea al Vaticano. Sí hay influencia por parte de ellos, sí le comentan, sí le comparten. Entonces, si vemos que la masonería eclesial ya está muy infiltrada dentro de la iglesia, entonces no es para menos que el Papa Francisco el día de mañana vaya a ser, como lo dijo la beata Ana Catalina Emmerich, traicionado, que ya no se le haga caso a lo que él menciona. Y precisamente quiero mencionarte esto porque me mencionabas que el Papa prisionero en el Vaticano. ¿Por qué sí va a estar prisionero? Y digo, va a estar porque ahorita podemos ver que está, digamos, sí se está equivocando, pero no vemos como que una presión sobre él de, digamos, de otras partes. Podrá haber comentarios, sí, pero hasta allí. Vamos a ver lo que dice primero la beata Ana Catalina Emmerich y luego vemos qué es lo que va a decir Marga del Llano, sí, de Llano, perdón, no del Llano, de Llano, Margarita de Llano, donde ella también respalda al Papa Francisco y menciona que va a ser prisionero en el Vaticano. Escuchemos.
Primero, Beata Catalina Emmerich, el falso ecumenismo. Vi bajo una imagen de varios jardines formando un círculo alrededor mío, relaciones del Papa con los obispos. Vi al Papa mismo sobre su trono, colocado como en un jardín. Vi en diversos jardines los derechos de los poderes de estos obispos, bajo forma de plantas, flores y frutos. Y vi relaciones corrientes, influencias como hilos o rayos yendo de la sede de Roma a los jardines. Vi sobre la tierra de estos jardines la autoridad espiritual del momento. Vi en el aire encima de ellos la cercanía de nuevos obispos. Así, por ejemplo, vi en el aire en el futuro, encima del jardín donde se encontraba el Severo Superior, el obispo de entonces, severo porque era firme en la fe, un nuevo obispo mitrado, la mitra y todo lo demás. Vi alrededor de él protestantes que querían hacer descender en el jardín, pero no con las condiciones que el Papa había exigido. Ellos buscaban infiltrarse por toda clase de medios. Desordenaban ciertas partes del jardín donde plantaban malas semillas. Les vi tanto en un lugar, tanto en otro, cultivar y dejar el baldío, demoler y no quitar los escombros. Todo estaba lleno de trampas y de ruinas. Les vi interceptar y desviar las vías que iban al Papa. Vi a continuación que cuando ellos introducían el obispo de la manera que se habían propuesto, él era intruso, introducido contra la voluntad del Papa y que no poseía legítimamente la autoridad espiritual. Y me quiero detener tantito aquí, ¿por qué? Porque precisamente aquí estamos viendo cómo el falso ecumenismo del que hablábamos, la falsa iglesia, esta falsa hermandad que se va a dar a través de este sínodo de la sinodalidad. ¿Por qué? Este sínodo de la sinodal, lo que estamos ahorita viendo con los animales, con los alemanes, perdón, es que precisamente ellos quieren esto, es decir, no están obedeciendo como tal la autoridad papal, porque si no, no estuvieran haciendo ese tipo de comentarios. Sí estamos viendo como tal traición al Papa, están yendo contra la voluntad del Papa Francisco. Entonces, desde ya lo estamos viendo. Ahora, aquí es muy clara la beata Ana Catalina Emmerich, que como hay obispos que no están haciendo lo que el Papa les menciona. Es decir, el Papa da indicaciones, pero bueno, el grupo de obispos cardenales simplemente no le hace caso. Entonces, hay que empezar a tener cuidado con esto porque esto es lo que se nos va a venir ya. Ahorita sí podemos pensar que más adelante, tiempos no sabemos, pero que sabemos que sí se van a empezar a dar este tipo de falsas noticias, este tipo de desobediencias hacia el Papa Francisco. Lo estamos viendo rápidamente por tocar un tema rápido con el resumen que se está haciendo del sínodo de la sinodalidad, que va a haber un resumen para agosto, septiembre de este año, y que precisamente ahí es donde vamos a ver esto, que aparentemente en las encuestas al pueblo de Dios, que para mí, digo, leyendo algunas que estuvimos, bueno, que estuve apenas checando recientemente, que aparentemente la comunidad de la bandera multicolor se siente rechazada por la iglesia y ellos quisieran que los dejáramos ingresar, pero no sin conversión, es decir, así como están y listo, ¿no? Porque ellos tienen una tendencia. Entonces, eso va contra la doctrina. Lo vimos con Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? No es como que Dios les haya dado una oportunidad, es decir, bueno, tú eres así y listo, ¿no? Vente, eres parte de mi iglesia y listo, ¿no? Vimos lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Entonces, este tipo de sínodos es lo que va a causar. Ahora, ¿por qué decimos que el Papa prisionero, otra profeta que respalda precisamente al Papa Francisco sobre que está prisionero en el Vaticano? Vamos, si te parece, a compartir fragmentos de los libros que le ha dictado nuestro Señor Jesucristo a Margarita de Llano. Rápidamente, para aquellos que no conozcan a Marga de Llano o Margarita de Llano, es una vidente profeta española. Ella es de Madrid, recibe mensajes a partir de los 1998, ¿sí? Empieza a recibir los primeros mensajes por parte de nuestro Señor Jesús,
la Virgen María, el Arcángel San Miguel y algunos otros santos que vamos a leer posteriormente o compartir en su momento, pero que precisamente ella tiene, digámoslo así, aprobación, ¿sí? Sus libros tienen imprimatur, algo muy importante, tiene director espiritual, el cual falleció en diciembre del año pasado, recientemente, pero que también algo muy importante, ella fue con el Papa Francisco, ella y su director espiritual fueron a visitar al Papa Francisco y el Papa Francisco la recibió. O sea, aquí sí hay algo importante de ella, es decir, no es cualquier profeta, digámoslo así, no porque sea más importante que los demás, sino que sí hay, digamos, hasta cierto punto un acercamiento con el Papa Francisco, solamente para aclararlo. Ahora bien, vamos a compartir algunos fragmentos de los libros. Por ejemplo, este es un mensaje recibido, es un fragmento del mensaje del libro del Reinado Eucarístico Dictados de Jesús Amarga, el 10 de noviembre de 2015, y menciona lo siguiente: habrá dos papas en el Vaticano, no es Francisco y Benedicto, es Francisco y otro que vendrá después que no es papa, aunque lo pretendan. Francisco será prisionero en el propio Vaticano hasta que atenten con su vida y huya. Y pues bueno, fíjate, aquí muy importante, hermano Manuel, ¿por qué? Porque aquí es donde ella respalda parte de la profecía de la Beata Ana Catalina Emmerich. La Beata menciona dos papas. Margarita del Llano también se le revelan dos papas, pero a ella sí se le especifica, no es Benedicto ni Francisco, es Francisco y otro, ¿no? Entonces, aquí es algo muy importante y hay que recalcar esto, porque todas este tipo de hermanitos que piensan que el verdadero papa es Benedicto XVI y que el falso papa es Francisco, pues están totalmente equivocados, porque primero con la Biblia se les desmiente que es palabra de Dios, ¿no? Segundo, estamos yendo ahorita a las profecías. Tenemos la Beata Ana Catalina Emmerich, es aprobada por la Iglesia. Repetimos que las visiones, según catecismo de la Iglesia, no estemos obligadas a creerlas, es una cosa, pero la Beata es aprobada, es una santa ya aprobada, o más bien Beata aprobada por la Iglesia Católica. Ahora, vámonos, digamos, como tal, a los profetas recientemente, que no han sido, digamos, como tal, no han tenido una aprobación tal cual. Sí, Margarita del Llano sí la tiene por lo menos por parte de su país en España. Y ojo, ella aquí menciona que el Papa también va a huir de Roma. ¿Por qué? Porque va a ser prisionero en el Vaticano. Es decir, vamos a esto. Va a llegar un momento, ahorita lo vamos a ver con la guerra, que se va a agudizar, y cuando se agudice, ¿quién va a cuidar al Papa? Yo pregunto, ¿quién va a estar, digámoslo así, porque la gente va a poder estar más metida en el conflicto, ¿sí? Entre más naciones, y va a descuidar lo que se hace en el Vaticano, las decisiones que se toman. Vamos a poder escucharlas tal vez por medios de comunicación, pero a mí no me garantizan que con la guerra el Papa no esté prisionero, los infiltrados no lo tengan ya amenazado en esos momentos, que pudiésemos pensarlo así, porque algunos dirán, bueno, ¿cómo prisionero? Ahorita no, repetimos, ahorita no, pero se va a dar que el Papa ya no va a poder tomar decisiones. ¿Por qué lo sabemos? Por las profecías, algo importante que debemos ahorita recalcar. Es muy interesante lo que dices, Eddie. Si es que el Papa Francisco está prisionero o va a ser un futuro prisionero, quiere decir que alguien ya está tramando todo eso. Y puede ser la explicación de tantas herejías que están sucediendo dentro del Vaticano, que muchas de ellas se pueden echar la culpa, que es el Papa Francisco responsable, cuando son otras personas maquinando cosas. ¿No es así, hermano Eddie? Así es, precisamente es eso, eso que tú tocas es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros ahorita no empezamos a hablar de esto, la gente lo que va a pensar en su momento, es decir, ateos, católicos o protestantes, lo que van a pensar es eso. Ay, es que es el Papa Francisco el que está haciendo eso.
pero no, porque vamos a ver en un momento futuro, ya muy cercano, que precisamente va a pasar esto, es decir, ya no va a tener como tal el control el Papa Francisco de las decisiones. ¿Por qué lo decimos? Porque también Marga del Llano en sus libros menciona eso precisamente, que la llave va a pasar de mano en mano. ¿Por qué? Porque no se le va a permitir al Papa eso. Inclusive, vámonos a la profecía también del padre Michel Rodríguez, que ahorita podríamos tocar, donde el padre Michel habla del martirio de los dos papas, ¿no? Que uno va a ser martirizado allí y que el otro va a huir, pero que finalmente va a ser encontrado y también va a ser martirizado. Entonces, de alguna u otra manera aquí estamos viendo ya cómo tres profetas, por ejemplo, están respaldando esto, ¿no? Que el Papa Francisco sí es el verdadero vicario e inclusive nos están dando un poquito más de discernimiento, qué es lo que va a pasar a futuro, cómo van a pasar las cosas. Debemos de tener cuidado con este tipo de noticias, con este tipo por ejemplo, el falso ecumenismo, porque ahí es donde, en lo personal, un comentario personal, opinión personal, leyendo lo que ahorita comentábamos sobre el falso ecumenismo según la beata Ana Catalina Emmerich, si nos vamos al sínodo de la sinodalidad que ahorita se está llevando a cabo, el día de mañana para mí ahí es donde va a entrar la profecía de la beata Ana Catalina. ¿Por qué? Porque ahí se va a mencionar lo de las misas ecuménicas. Ahí es donde van a, digámoslo así, inclusive se puede ya dar el cambio de las palabras de la transubstanciación. ¿Sí? Se van a dar también ese tipo de cambios. Entonces, sí debemos de tener cuidado, sí debemos de no caer en este tipo digamos, mala interpretación. ¿Por qué? Porque si muchas personas creen que el Papa Francisco hoy es el falso profeta, cuando aparezca el falso profeta, entonces todos van a ir tras él, pensando que ya pasó este tiempo de caos, de crisis, de persecución, y no es así. Precisamente ahorita me gustaría compartirte este segundo mensaje que dice, fragmento del libro del Reinado Eucarístico Dictados de Jesús a Marga, mensajes de Jesús el 30 de octubre de 2015. Poco a poco a la iglesia se le irá quitando de las actividades espirituales y se dejarán tan solo las humanitarias. Será la iglesia la dispensadora de los alimentos, la encargada de distribuirlos como organización nacional gubernamental. Solo podrán comprar o vender los que lleven el microchip. La iglesia aparecerá como liberadora del hombre, pero liberadora de los bienes temporales sin pensar en los de arriba. Se liberalizarán las costumbres. Y pues bueno, aquí este mensaje es muy importante porque se habla y es preocupante porque se habla de que el Vaticano o como tal, vaya, la iglesia, hablando de la iglesia en general, va a ser la encargada de distribuir los alimentos, ya no va a fungir como tal, como templo, sino como una organización, como una institución, las cuales, si tú como persona no aceptas el microchip en la mano derecha, la marca, pues entonces, pues sencillo, no tienes alimento, no vas a tener agua. Recordemos que para eso ya habrá pasado como tal este periodo de la hambruna. Pero a lo que voy es que precisamente ya en este tiempo ya no va a estar el Papa Francisco vivo, ya va a estar el otro, digámoslo así, el falso Papa, ahora sí, el falso profeta, del cual tenemos que tener cuidado. Y entonces, importante que mencionemos esto. Y sabe lo que me Concluyo con, preocupa, Eddie, esto es un dime. discernimiento personal, es, hemos llegado a tal punto de división entre nosotros cuando todavía no está el falso profeta. Imagínense lo que nos espera cuando realmente esté el falso profeta, ¿no? Eh, a veces creemos cosas de hombres que se inventan una iglesia remanente, ¿no? Y de repente esa iglesia remanente sea la puerta de la iglesia falsa, de la iglesia paralela que se está cocinando por ahí de personas que desconocen al Papa Francisco y lo calumnian, lo insultan. Pero bueno, hay que tener cuidado y mucho discernimiento para lo que viene. El falso profeta va a ser una persona muy querida
que va a tener una facilidad de palabra de convencer, y los que crean en él lo van a seguir como ovejas descarriadas, pues, ¿no? Así es, así es. De hecho, algo muy, muy importante que ahorita podemos mencionar, que probablemente, digo, va ligado, pero que es, viene en esta parte de la hambruna. Habíamos ya tocado en un video en tu canal precisamente lo de la hambruna, y precisamente estamos hablando ahorita de esto, es decir, todo este tipo de personas que no está creyendo en los mensajes proféticos, que no está almacenando como tal la comida, ¿no? Que no se ha preparado espiritualmente. ¿Qué es lo que puede pasar si sobrevive a la hambruna, si sobrevive a la guerra, si sobrevive a las demás enfermedades? ¿Qué es lo que va a pasar con este tipo de personas? Pues obviamente en esa necesidad de buscar alimento, en esa necesidad de volver a tener, digamos, las cosas materiales, el dinero no se diga, van a querer, o sea, es decir, se les va a presentar, como tú dices, estos dos personajes, el anticristo y el falso papa, para poder fungir como el anticristo, como Dios, ¿no? Como el que va a venir a salvar el mundo. Y bueno, tú no tienes comida, te quedaste sin dinero, te quedaste sin hogar, no te preocupes, yo te lo doy. Te hace falta comida, yo te doy comida. Te hace falta dinero, yo te doy dinero. Te hace falta alguna cosa material, ropa, lo que sea, tecnología, yo te lo doy, pero, aquí viene el pero, acepta el microchip en la mano derecha. Ese es el problema. Y como las personas en su desesperación, sobre todo por el hambre, ¿qué es lo que va a pasar? Ay, pues yo necesito comer, ¿no? Entonces, si tú me estás ofreciendo una solución y que todo va a volver a la normalidad, pues adelante, ¿no? Eso es lo más grave, que a veces no nos estamos, como dices tú, poniendo a pensar que desde ahorita nos estamos peleando cuando todavía esto no pasa. Imagínate, ¿no? Entonces, que precisamente ahí vamos a hablar de la persecución. Todos aquellos que estemos en contra de eso, vamos a ser perseguidos, podemos ser mártires y pues bueno, ya creo que conocemos esta parte, ¿no? Hermano Eddie, muchos mencionan que cuando te refieres al chip, que ese término ya es algo desfasado, que muy pronto van a venir nuevas tecnologías, cosas más sofisticadas. Así es, ¿no? Y precisamente qué bueno que tocas el tema, porque aquí vamos a ver algo. El padre Michel Rodríguez y Enoque el Buen Pastor sí han mencionado que va a ser un chip del tamaño de un arroz. Ah, ¿Por qué? ¿Eso dónde lo podemos ver? En Suecia. Si uno se va a YouTube o se va a Internet, tú nada más tecleas chip en la mano derecha en Suecia y en automático vas a encontrar la noticia de que en 2018 aproximadamente, no recuerdo el mes ni el día, pero en 2018 hubo aproximadamente 3,000 o 6,000 personas suecas que se pusieron el microchip en la mano derecha. Y ahí se ve inclusive en el video cómo precisamente a través de este microchip pues aparece ya toda tu información en computadora, inclusive con el microchip puedes ya abrir puertas, digamos, es como una prueba, ¿no? hermano Eddie, y otras profecías mencionan con respecto a Pedro el Romano. Me gustaría compartirte algo porque estamos hablando precisamente del vicario de nuestro Señor Jesús, que es el Papa. Eh, Me gustaría compartirte estos dos mensajes que ayudan a darnos un discernimiento sobre el Papa Benedicto y el Papa Francisco. Escuchemos. Mi Benedicto seguirá siendo el vicario de mi iglesia hasta el nombramiento de Pedro el Romano. Febrero 20 de 2013, llamado urgente de Jesús sacramentado al mundo católico. Esto dice el Señor. Con la renuncia de mi vicario comenzarán los días de purificación de mi iglesia. La silla de Pedro quedará vacante para que se dé inicio a todo cuanto está escrito sobre mi iglesia en estos últimos tiempos. El tiempo de mi adversario y sus emisarios del mal está por comenzar. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Mi iglesia comenzará un doloroso calvario, calvario necesario para que renazca una nueva iglesia fortalecida en la fe, llena de los carismas del Espíritu y entregada totalmente al servicio de mi pueblo. La humildad, la caridad y la pobreza, y ante todo el amor, serán el lema de mi nueva iglesia.
Prepárense pues, rebaño mío, pueblo mío, porque se acerca la hecatombe espiritual, que hará temblar los cimientos de mi iglesia, pero que no podrá derrumbarla, porque allí estaré yo para sostenerla. Muchos de mis ministros fieles a mi evangelio y doctrina derramarán su sangre por la defensa de mi iglesia. Otros huirán y un resto se dejará seducir por los rebeldes. Pueblo mío, oren y velen, porque el Getsemaní de mi iglesia está por comenzar. El falso papa ya está listo para aliarse con el falso Mesías y dar comienzo a la profanación de mi santuario santo. Todos los traidores ya están a la espera del falso Dios. El show está por comenzar. La hora de las tinieblas está cerca. El Hijo del Hombre nuevamente será sentenciado a muerte por sus propios familiares. La cruz que cargará mi pueblo ya está lista. No teman, pueblo mío. Seguidme, que yo voy delante de ustedes cargando la mía. Ya no hay marcha atrás. Todo está por cumplirse. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En medio de la tribulación enviaré mi aviso, y mi pueblo será purificado y fortalecido en el espíritu, para que pueda sobrellevar los días de la gran prueba. Cuando mi culto diario sea suspendido, comenzará el tiempo de la gran abominación y persecución. Entonces sabrán que ya no estaré en el silencio de mis agrarios, y que todos ustedes deben de huir a los refugios que mi madre les enseñará. Allí estarán seguros, y mi madre será el sagrario donde permaneceré en aquellos días. Búsquenla, y mi madre les mostrará las iglesias remanentes donde encontrarán a mis sacerdotes fieles y mi evangelio y doctrina, los cuales les darán de comer de mi cuerpo y beber de mi sangre. Permanezcan pues unidos a mí, a mi madre y a mis ejércitos celestiales, para que nada ni nadie los pueda hacer daño. Oren por la renovación de mi iglesia y no abandonen a mi Benedicto. Mi Benedicto seguirá siendo el vicario de mi iglesia hasta el nombramiento de Pedro el Romano. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no teman. Yo estaré con ustedes hasta la consumación de los tiempos. Vuestro amado Jesús sacramentado. Y mira que este mensaje es muy importante, sí, hermano Manuel, porque aquí hay mucha confusión de las personas, primero para empezar, para ver quién es Pedro el Romano. Para ello, pues obviamente tenemos las profecías de San Malaquías. San Malaquías nos menciona 112 papas a partir del Papa Celestino II. A partir del Papa Celestino II hasta llegar al Papa Francisco, llegamos al Papa 112. Él menciona al Papa 112 como Petrus Romanus o Pedro el Romano. Vamos a aclarar esto para analizar este mensaje porque San Malaquías nos dice lo siguiente. Durante la última persecución a la Santa Iglesia Romana, se sentará en la silla de Pedro el Romano, que cuidará de sus ovejas en medio de numerosas tribulaciones. Una vez terminadas estas, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el terrible juez juzgará al pueblo. Esta destrucción de la ciudad de las 7 colinas, Roma, ha sido anunciada en muchas profecías e incluso insisten en ello el profeta Daniel y San Juan en el libro del Apocalipsis. Hace apenas medio siglo, al morir Pío X o X, predijo que uno de sus sucesores, dice lo siguiente: saldría del Vaticano saltando por encima de los cadáveres de sus colaboradores. Todas las profecías apuntan a lo mismo, una catástrofe destructora sobre la capital romana, y ese desastre pondrá fin a la Iglesia Católica. Y pues bueno, aquí vemos precisamente estos dos puntos. Y creo que aquí hay mucha confusión por algunos hermanitos. ¿Por qué? Porque aquí Enoc el Buen Pastor, este es un mensaje del 20 de febrero de 2013, donde todavía el Papa Benedicto estaba como Papa. Y precisamente aquí se le dice, mi Benedicto seguirá siendo el vicario de mi iglesia hasta el nombramiento de Pedro el Romano. Pedro el Romano sabemos que es el Papa Francisco, es el que iba a venir ya en marzo, un mes. Entonces, aquí hubo confusión porque como que dijeron, híjole, entonces Pedro el Romano va a ser el falso profeta, ¿no? Va a ser este último papa que probablemente nos va a llevar a la destrucción, pero no.
¿Por qué no? Porque el mismo Enoc el Buen Pastor, en un mensaje posterior a este, nos va a mencionar lo siguiente, y aquí es donde nos va a aclarar cómo Pedro el Romano también es vicario de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos. Los anuncios sobre la aparición del falso Mesías muy pronto se escucharán. A 1 de abril de 2013, ovejas de mi grey, paz a ustedes. El tiempo de la apostasía cada día va en aumento. Gran señal para todos aquellos que esperan mi pronto regreso. Todo está listo para que mi adversario comience su show de engaño que llevará a millones de almas a la perdición. Oren por mi vicario electo, por mi Benedicto y la iglesia. Repito, este mensaje fue el 1 de abril de 2013, ya estaba el Papa Francisco. Oren por mi vicario electo, por mi Benedicto y la iglesia. Es decir, aquí nos está mencionando tres. Oremos por mi vicario electo, que es el Papa Francisco, por mi Benedicto, que es el Papa Benedicto XVI, y por la iglesia. Vemos aquí cómo Enoc el Buen Pastor también respalda que el Papa Francisco sí es vicario de nuestro Señor Jesucristo, porque es un mensaje de él. Continúo. Repito, oren por mi vicario electo, por mi Benedicto y la iglesia, para que su calvario sea más llevadero. Mi iglesia ha comenzado su pasión. Sus enemigos ya le dictaron sentencia. Su cuerpo místico se estremecerá, pero las fuerzas del mal no podrán derrumbarla. Adelante, Cirineos, ayuden con sus oraciones a llevar el peso de la cruz de mi iglesia. Mi iglesia se tambaleará y parecerá que las fuerzas del mal la derrumbarán, pero no. Mi iglesia soy yo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi iglesia será azotada por el látigo del cisma que la flagelará. Prepárense, pueblo mío, para que caminen junto a mi iglesia por la vía dolorosa rumbo al Calvario, donde será crucificada, para luego resucitar en una nueva iglesia carismática y espiritual que agrupará a los hijos de Dios en los tiempos de mi reinado en la Jerusalén celestial. Los anuncios sobre la aparición del falso Mesías muy pronto se escucharán. Tengan mucho cuidado. Bien saben que todo es un engaño al cual no deben prestarle atención. Confíen solo en mí, que soy su eterno pastor. No tengan miedo, porque el cielo no los abandonará. Fortalezcan su fe para que puedan, para que puedan salir victoriosos en la batalla de cada día, y así os acerquéis al reino de Dios y su gloria eterna. De nuevo les digo, prepárense para la llegada del aviso, porque cuando todo comience a desestabilizarse y la paz se haya perdido, es ahí cuando enviaré mi despertar de conciencias que les mostrará la verdad y los fortalecerá en la fe, para que puedan enfrentar la gran batalla final que se les dará, que os dará la libertad y os hará dignos de ser llamados hijos de Dios, heredad de mi Padre. Oren, ayunen, hagan penitencia y una buena confesión de vida. Nota: para todos los portales católicos, veo con extrañeza cómo algunos portales católicos están colocando en tela de juicio los mensajes del Buen Pastor y mi nombre, diciendo que estoy en contra del Papa Francisco. En ningún momento los mensajes del Buen Pastor han dicho que el Papa Francisco sea un impostor. ¿Por qué siembran la cizaña donde no la hay? ¿Por qué lanzan juicios temerarios desprestigiando mi nombre y los mensajes del Buen Pastor? Este mensaje de Jesús sacramentado está muy claro, y en él, Jesús sacramentado confirma que el Papa Francisco es su vicario y pide oración por él. Los mensajes hay que discernirlos bajo la luz del Espíritu Santo y no bajo el razonamiento humano. Cuando Jesús sacramentado, en el mensaje de febrero del 2020, habla que el falso Papa ya está listo para aliarse con el falso Mesías, perdón,
cuando Jesús sacramentado en el mensaje del 20 de febrero habla que el falso papa ya está listo para aliarse con el falso Mesías, no está diciendo que sea el Papa Francisco, que ni siquiera había sido nombrado. Hace más bien alusión a un papa falso que vendrá a la iglesia. ¿Quién es? Eso solo lo sabe Dios. Ver segunda carta de los Tesalonicenses capítulo 2. Cuando el Señor Jesús habla de muy pronto o está cerca, no es en el tiempo humano, sino en divina voluntad, que puede ser un corto o largo tiempo, dependiendo de la oración de sus hijos. Quiero pues aclarar todo esto, para que no siga poniéndose en evidencia los mensajes del buen pastor y mi nombre. Jesús el buen pastor los bendiga y guarde, su hermano en Cristo, Enoc. Aliméntense con frecuencia de mi cuerpo y de mi sangre para que puedan resistir el paso a la eternidad. Mi paz les dejo, mi paz les doy, arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Vuestro eterno pastor, Jesús de Nazaret. Y pues bueno, aquí termina este mensaje. Creo que ha sido Está más muy claro que claro, el agua. más claro que el agua. Así es, hermano Eddie. Si bien las profecías también nos mencionan que con rotunda seguridad de que el Papa Francisco es el vicario de Cristo, pero ¿qué nos espera de aquí a más adelante, hermano Eddie, según las profecías? Pues mira, qué bueno que tocas ese tema porque aquí lo que nos espera, digo, hablando un poquito en general, pues bueno, tocamos el tema hace un par de videos atrás, lo de la hambruna, se va a venir la hambruna, se va a venir ya la recesión económica también. De hecho, si uno ve portales de internet, basta que lo pongas, y inclusive se menciona que el Fondo Monetario Internacional y que el Banco de México, ¿sí? Perdón, el Banco Mundial, ¿qué es lo que está pasando? Están ellos anunciando una posible recesión, pero a nivel mundial, ¿eh? No están hablando de un país o de ciertos países, se está hablando de una devaluación del dinero en el mundo. Se está alertando ya desde ahorita, es decir, como tal, esto es profético, son mensajes de Dios, pero ya los podemos empezar a corroborar. Ya las personas, creo que en cada país, pueden ver la inflación, los precios de los productos de canasta básica o de otros, vaya, de todo, está subiendo. Están subiendo los precios, eso entonces al final la inflación lo que va a causar más las enfermedades van a causar precisamente esto, ¿no? Un desequilibrio a nivel mundial, protestas, lo vemos ahorita, por ejemplo, también con este país en Oriente de Sri Lanka, me parece que así se pronuncia, ¿sí? Donde estamos viendo cómo ya se destituyó al gobernante. Vemos inclusive en los videos cómo la gente fue a manifestarse porque ya están hartos, no había precios súper caros, economía pésima, y pues bueno, si estamos viendo eso en un país ya ahorita, nos va a esperar lo mismo a todos, ¿eh? A todos. Precisamente por eso ahorita entonces, ¿qué es lo que viene? Hambruna, recesión económica, más enfermedades. Se va a venir también esta parte que es muy importante, los levantamientos de naciones, digámoslo así, protestas internas, ¿sí? Y algo muy importante, se menciona inclusive que antes del aviso vamos a tener el cisma. El cisma también es otra parte que vamos a tener con este tipo de noticias falsas, donde le van a levantar cosas malas, digamos, al Papa Francisco, o donde como tal podamos ver inclusive nosotros que el Papa Francisco puede ser el que esté, digamos, allí cuando se den ese tipo de noticias. ¿Por qué lo menciono? Por lo que ahorita leímos del falso ecumenismo de la Beata Ana Catalina Emmerich. Menciona cómo el Papa está allí dentro de ellos, pero no, es decir, no con los protocolos que el Papa menciona, sino con los que los masones han querido. De hecho, se habla de que está un obispo infiltrado, que es el que va, digamos, comandar este tipo de evento, y que precisamente no pertenece a la iglesia,
lo mencionan las profecías. Entonces, sí debemos de tener cuidado, sobre todo ahorita con esto de las falsas noticias a la iglesia. Debemos de tener cuidado con el cisma que se va a venir, porque esto es lo más grave. Viniéndose el cisma, alejándonos del verdadero papa y de la verdadera iglesia, es como se van a agudizar los eventos que ahorita acabamos de mencionar. Y pues obviamente junto con ello, el aviso. El aviso va a venir, sí, pero vemos que también, por ejemplo, la guerra se va a agudizar, sí, y cuando la guerra se agudice, es decir, en medio de toda esa tribulación, pretribulación, porque no es la gran tribulación, es la pretribulación, pues vamos a ver cómo precisamente va a venir este aviso, que dentro de lo que cabe, pues es lo que se espera para la humanidad, para que la humanidad cambie, para que la humanidad escuche lo que ahorita no ha querido escuchar, ¿no? Repito, tristemente, vamos a tener terremotos, malos climas, inundaciones, es decir, van a venir este tipo, lo vemos en el libro del Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas, van a dar apertura y pues precisamente de eso es de lo que nos hablan las profecías. Pero repito, sí hay que tener ahorita cuidado, sobre todo con el sínodo de la sinodalidad. Vamos a estar muy puntuales en eso para estar informando, hermano Manuel, por lo que te compartí hace un momento, que ya Inglaterra y Gales ya han dado sus informes de ahorita que se van a presentar para agosto, septiembre, y donde se apoya, repito, a que se ingrese a la iglesia o que dejemos entrar a la comunidad de la bandera multicolor, que se permita el sacerdocio de las mujeres y que empiecen a dejar que las mujeres den la homilía dentro de la misa, imagínate, los sacerdotes que se puedan casar, que ya no existe el celibato, y la comunión de los divorciados vueltos a casar, que para nosotros sabemos que eso es adulterio, no se puede. Es decir, bueno, se puede, se puede. Pueden comulgar, toda persona puede comulgar, inclusive los de la bandera multicolor, pero están bebiendo su propia condenación. Eso es algo que se les tiene que decir, es decir, ellos lo podrán recibir. Dios se los contará y no se los va a contar bien porque no están haciendo las cosas como deben ser. Entonces, hay que tener cuidado porque, repito, sobre todo con este sínodo es donde para mí, en todas estas opiniones, en todos estos resúmenes que cada conferencia episcopal de cada país va a empezar a pronunciarse a partir de septiembre, yo creo que ya desde ahí pudiésemos ver nosotros para dónde va a ir encaminado este sínodo. ¿Qué es lo que va a buscar? La unificación de la iglesia o perdón, de las diferentes doctrinas. Así Ahí es donde vamos a ver eso. hay que recordar también, hermano Eddie, lo que dijo la Virgen de Garabandal, ¿no? Que todos los eventos próximos anunciados por los diferentes profetas se va a dar cuando esté próximo el sínodo de los obispos, ¿no? Entonces, realmente hay que estar con los ojos bien despiertos, en constante oración y sobre todo unidos, porque hay que recordar cómo los primeros apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, lo menciona que ellos resistieron a la persecución mediante la unidad, ¿no? La unidad, la oración, compartiendo la Eucaristía. Entonces, no hay nada más cierto que podemos sobrellevar todos estos acontecimientos que se vienen mediante la unidad. Sin la unidad, estamos caminos a ser fragmentados, a estar divididos y muchas cosas no pueden pasar. Así es, precisamente eso que mencionas muy importante. Lo que se nos, como dices tú bien, lo que se nos ha pedido inclusive por nuestra madre en los mensajes proféticos recientes, que es oren por el Papa Francisco, oremos por el vicario de nuestro Señor, oremos por los sacerdotes del mundo, por la iglesia y hasta por nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí, lo que se nos ha pedido sobre todo es eso, algo muy importante que menciona Marga de Llano, Revelaciones de nuestro Señor Jesús, en este libro de la verdadera devoción al Sagrado Corazón, la verdadera devoción al corazón de Jesús, sí, es el primer libro que escribe Marga, son mensajes que recibe por parte de nuestro Señor,
donde se menciona esto, y quiero aclarar algo, no se vayan con la finta de que es la verdadera devoción al corazón de Jesús como pensando, bueno, y entonces la que teníamos anteriormente no era, no era verdadera, porque también puede pasar, ¿no? Oye, ¿cómo que se titula la verdadera devoción y las otras que hemos tenido desde que inició la fiesta del Sagrado Corazón, entonces ha sido falsa? No. Vamos a aclarar esto. No es que sea falsa, precisamente para eso debemos de leer los libros. En lo personal les invito a que empiecen a comprar este primer tomo. ¿Por qué? Porque va relacionado a lo que me mencionabas, hermano Manuel. Se nos pide por parte de nuestro Señor Jesús, amarga, que frecuentemos las visitas al Santísimo Sacramento. Las visitas y los momentos de adoración al Santísimo van a ser lo más importante y lo que puede salvar al mundo, o más bien no lo que puede, lo que va a salvar al mundo. Para ello debemos nosotros pues compartirlo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tú puedes hacer ahorita con todos estos acontecimientos? No nos vamos a poner a llorar, no nos vamos a estresar, no vamos a mordernos las uñas, ¿verdad? No, ¿qué es lo que debemos hacer? Frecuentar el Santísimo, estar en adoración, que es lo que nos pide, porque se ha olvidado de que nuestro Señor Jesús está en el Santísimo, que lo tenemos con nosotros y que antes de que precisamente se venga este cierre de iglesias, de que se venga la persecución y que se cierren los templos, tenemos ahorita para poder estar con Él, para adorarlo, para ir y platicar con Él sobre nuestros miedos, sobre nuestros problemas, sobre lo que nos aqueja, inclusive nuestra felicidad. Cuando nos va bien, no nos acordamos de Dios, no le platicamos que ese día fue maravilloso para nosotros. Todo eso es importante que nosotros vayamos y compartamos mínimo una hora, si pueden. Digo, yo sé que algunos pueden decir, bueno, está el trabajo, está el hecho de ser padre o madre de familia, este, los quehaceres de la casa como madre o los deberes como padre. Pero sí es importante que por lo menos empiecen a ir a frecuentarlo, por lo menos una vez a la semana, diríamos, ¿no? O sea, sí es importante que vayamos a hora de adoración, porque nuestro Señor es puntual y dice que si las personas fuéramos a adorarlo en el Santísimo, por lo menos una hora todos, esto cambiaría totalmente. A ello, pues le agregamos la oración, nuestro rosario diario y pues lo que sabemos, ¿no? Nuestra vida sacramental, comunión, bautismo, confirmación, para aquellos que no han tenido, ¿no? Su confirmación, su bautismo, su comunión, su Vivir los unción de los sacramentos. enfermos. Así es. Ujú. Bien, hermanito Eddie, muchas gracias por haber compartido este hermoso tema. Ya sabemos que las profecías también nos resumen que el Papa Francisco es el vicario de Cristo. Y bueno, y a ustedes, queridos hermanos, también les damos las gracias por estar presentes y seguir estos videos. No olviden compartirlos para que el mensaje llegue a más personas. También quiero decirles que la primera parte de lo que hemos tocado con respecto a las citas bíblicas, donde menciona que el Papa Francisco es el vicario de Cristo, lo hemos tocado en la primera parte, mediante la Biblia. Así que no duden de chequear ese video. Lo vamos a dejar en la parte de arriba para que ustedes puedan ir automáticamente a la primera parte de esta serie de videos que vamos a hacer con el hermano Eli. Muchas gracias, hermano Eddie, y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Que Dios los bendiga y gloria a Dios por todo.